Punto por punto. Nos acompaña en esta ocasión en la entrevista de Punto por Punto el licenciado Fernando Blumen Corón Escobar, que fue designado en esta semana por el presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, como titular, como director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca del ZAPAC. Y me da mucho gusto saludarte, Fernando. Bienvenido a Punto por Punto. Gracias. Además de haber ya tenido múltiples cargos en la administración pública, distintos órdenes de gobierno, pues también tenemos el honor de decir que ha colaborado con opinión en Punto por Punto en algún otro momento de nuestro espacio y de nuestra coincidencia, Fernando. Espero seguir haciéndolo si ustedes lo permiten. Ha habido mucho trabajo, no sé si todavía se pueda, pero bueno, siempre la idea es colaborar con la opinión de temas interesantes. Y bueno, siempre experto en el tema anticorrupción, en el tema transparencia, muy preparado, dando cursos, participando en conferencias, en foros, y hoy venía yo pensando en el camino hacia acá, Fernando, que pues has tenido muchos cargos importantes, secretario de Seguridad Pública del Estado, has sido magistrado del Tribunal Estatal Electoral, pero sin duda alguna, decía yo, el cargo actual de director del Sistema de Agua Potable es el de mayor reto en tu vida, sin duda alguna. ¿Coincides con ello? Sí, claro, desde luego. Incluso quiero comentarte que el lunes pasado, que fue el nombramiento por parte de la Junta de Gobierno del ZAPAC, a propuesta del presidente municipal, precisamente en esa ocasión lo mencioné, es un reto, el mayor reto profesional en mi vida. Sí. Porque muchos dirán, bueno, es un tema complejo, lo veíamos desde afuera, ¿no? No es lo mismo ver los toros desde la barrera y enfrentar ya al toro en el ruedo, porque este tema del agua en Morelos, en Cuernavaca en particular, en todo el país, es un tema fundamental, e incluso debo decirte que está dentro de la agenda del gobierno federal como un tema prioritario en todo el país. Claro. Pero también el organismo se encontró por la administración actual, esto yo tengo conocimiento, ya al borde del colapso. Incluso tú lo mencionabas también, la agrupación Morelos Rinde Cuentas, el organismo no gubernamental tan importante en el Estado, en materia de transparencia lo ha documentado, hizo una investigación muy importante que yo conozco, pero tengo que verla a fondo, incluso con ellos mismos, porque hay propuestas interesantes, lo decías tú también, y el ZAPAC se encuentra en una crisis de esta naturaleza. Claro, el mayor desafío sin duda es rescatar de ese quebranto en el que se encuentra el sistema de agua potable. Siempre se ha dicho que agua hay suficiente, lo que hay son una serie de problemas alrededor de la administración, infraestructura ya viejísima que permite que no llegue el 100% del agua. Se fuga mucha, pero además las fugas de otro tipo que ha habido a lo largo de muchas administraciones económicas, pues que tienen al borde de este colapso hoy financiero al sistema. ¿Cómo enfrentar este reto? Mira, Javier, yo tengo entendido, y bueno, lo agruparía en 3 puntos importantes. Uno de ellos es precisamente lo que tú dices atinadamente, quebranto financiero. Es un tema importante porque el organismo opera con sus recursos propios, los que genera por el servicio del agua, el cobro del servicio del agua, y esto obviamente pues bueno, no da oportunidad a que haya un servicio de calidad, ¿no? Hay que decirlo. El segundo es la infraestructura hidráulica. Tengo conocimiento que en más o menos 50 años en lo que tenemos de infraestructura hidráulica en Cuernavaca no se ha dado un mantenimiento a fondo. Incluso en los trienios pasados nada se dio de mantenimiento. Por eso hay tantas fugas, ¿no? Claro. Y un tercer elemento, la corrupción. Así es. Hacia el interior del organismo y también al exterior, porque debo decirte que hay muchas tomas clandestinas, en donde obviamente esto perjudica al abasto del agua, ¿no? Sí. La distribución del agua no llega como debe de ser por 2 aspectos fundamentales. Las tomas clandestinas, que representan aproximadamente un 70% de lo que debería existir del padrón de usuarios del agua en Cuernavaca. Un 70%. 70% es muchísimo. Muchísimo, sí, desde luego. Que obviamente no se está captando de manera regular, bueno, de ninguna manera, porque no hay ingresos. Y el tercero, como te decía, es el tema que hay interior, hubo
personal, incluso todavía actualmente, servidores públicos que han cometido actos de corrupción, que también está mermando obviamente los ingresos del ZAPAC. De esto, bueno, te puedo dar cuenta como comisario que fui 4 meses, sí, que se hicieron investigaciones para cesar a servidores públicos, para suspenderlos y enviar a la Contraloría Municipal aproximadamente 14 expedientes para que ellos también inicien el procedimiento y sancionen a quien tengan que sancionar. Claro, y justamente yo quería mencionar que nos haces este panorama, este planteamiento de esos 3 aspectos de los problemas que enfrenta el ZAPAC con base en conocimiento, es decir, no te nombran director de la noche a la mañana, sino que llegas ya con un estudio previo del sistema de agua potable, había sido nombrado primero comisario, y ahí pudiste ver todos estos graves problemas. Hay una cartera de pagos increíble, no sé cuál sea el número hoy en día, pero ¿cómo atacar para empezar a resolver los problemas? Es decir, decías tú, uno de los problemas grandes es la infraestructura, infraestructura viejísima por donde se fuga el agua y no podemos abastecer a los ciudadanos, darles el cumplimiento del líquido. Pero antes de resolver eso, pues hay que resolver otros temas, me parece, como el de la fuga del dinero, porque muchos de los consumidores pues no pagan el agua. ¿Desde cuándo? Sí, de hecho son programas que ya se iniciaron por la actual administración, pero hay que darle un impulso mayor. Por ejemplo, no solamente los recursos propios, porque con esto no se puede pagar, por ejemplo, la deuda que se tiene con la CFE. Hay una deuda también multimillonaria con el Seguro Social. Hay un problema financiero con el Instituto de Crédito. Todo esto heredado de la administración anterior, pero que no se ha podido de manera frontal hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de la CFE, el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, ya habló con las autoridades de la CFE. Yo me senté hace 2 días con el área comercial de la zona de Morelos, de esta paraestatal. ¿Cuáles son los acuerdos ahí, Fer? Bueno, tenemos, me senté para ver cuál era el panorama, porque no había ninguna información certera. Se decía que había, por ejemplo, determinado número de pozos que estaban irregulares para ellos. Nosotros no teníamos el dato porque no se recibió información. Nos sentamos con ellos para establecer qué información hay certera, cuántos pozos, cómo se encontraban, que son los que están cortando actualmente la Comisión Federal de Electricidad, y 70 pozos que el ZAPAC ha venido pagando de manera regular desde esta administración. Estos 70 pozos obviamente se están pagando de manera puntual, pero los anteriores… ¿Cuántos son? 28 pozos que se encontraron de manera irregular, porque nos decía la Comisión Federal de Electricidad, se hizo un convenio con el ZAPAC el trienio pasado, pero no se cumplió. Como no se hizo una entrega-recepción, no se recibió por parte del ZAPAC esta información, no se sabía. Hasta ahora que yo me senté con la responsable del área comercial, hace 2 días, ya nos dijo. Y es un adeudo de más de 150 millones de pesos. Caramba. Y si nos vamos desde el punto de vista civil o mercantil, querido Javier, pues bueno, como particulares también, que es el organismo, porque es una empresa, obviamente es impagable, ¿no? Sí. Es una cantidad prácticamente impagable, pero se están haciendo esfuerzos para que nos pueda, digamos, que haya un arreglo, digamos, conveniente para ambas partes, ¿no? Parece pues es un fenómeno porque tiene muchas cabezas. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a resolver los problemas? CFE, la deuda de los consumidores con el ZAPAC, la corrupción. ¿Por dónde arrancar, Fernando? Seguramente te has preguntado esto muchas veces. ¿Por dónde empiezo? Pues yo creo que lo más importante en este momento, y se hizo desde el primer día, Javier, es el tema de la CFE. Sin duda ahorita, por ejemplo, el corte de los pozos que te digo, irregulares o no, sin echar la culpa al pasado, pero atenderlo de manera inmediata, es que los ciudadanos no se queden sin agua, porque son muchas colonias que ¿Cuántas están colonias padeciendo. hoy están sin agua? Bueno, estamos hablando de más de 90 colonias que están padeciendo este problema, no tengo la cifra exacta, pero obviamente son muchas colonias. Sí, y demasiadas. el ZAPAC tiene que atenderlo, obviamente si no estamos proveyendo el agua a través de los ductos, de las tuberías, con pipas, ¿no? Estamos hablando de 90 colonias, pero de miles de habitantes de Cuernavaca que no están recibiendo de manera permanente, continua, normal, el servicio de agua potable. Así es. Bueno, pero tú me preguntabas, ¿qué atender de inmediato? Bueno, este es uno de los problemas más importantes. El abasto del agua. El lunes que me nombraron para el día de ayer, recibimos 4 manifestaciones aproximadamente. Atenderlas
y decirles, bueno, lo que se está haciendo, ¿verdad? Para que se tengan conocimiento de la ciudadanía que el ZAPAC está atendiendo este problema y que el abasto de agua se va a regularizar en la medida en que se resuelva de inmediato el problema. Eso es lo que hay que atender ya. Algunos líderes de algunas organizaciones se han quejado de que se han manifestado durante mucho tiempo, muchos años, en distintas ocasiones y que no son atendidos por los titulares del ZAPAC. Hoy las cosas has demostrado que van a ser distintas. Desde luego que sí, digo, un servidor público debe atender a la ciudadanía en primera instancia. Yo creo que, y se los comentaba ayer, fueron algunos habitantes de la colonia Patios de la Estación, tuvimos un evento en la colonia provincia de Jerusalén, sí. y la gente pues está molesta, ¿no? Con justa razón, tiene obviamente la necesidad del agua, del líquido vital, sí. Y esto lo debe de atender este organismo. Sí. Y bueno, como dices de manera muy acertada, el servidor público debe atender a la gente, ¿no? Eso es lo primero como obligación, escucharla, atenderla, si está enojada, desde luego comprender su enojo, pero resolver los problemas, ¿no? Claro. Oye, hace muchos años circuló por ahí alguna relación, una lista de personas prominentes de Cuernavaca, algunos funcionarios, exfuncionarios, instituciones incluso que no contribuyen con el pago de su consumo de agua potable, y que además llevaban 10, 15, 20 más años sin pagar. ¿Por qué? Bueno, hay algunos, y de ahí muchos ciudadanos se agarran, no sé si de manera justa o no, se agarran para decir, bueno, pues si hay corrupción, si se roban el dinero, si ellos que tienen posibilidades, que son diputados, son funcionarios de alto nivel, no pagan el agua, ¿yo por qué lo he de pagar? Y eso hay que darle la explicación a la gente por qué sí tiene que pagar y en qué condiciones se encuentra el ZAPAC para que pues pueda revertirse esa forma de pensar. Sí, claro, digo, es un reclamo y puede parecer lógico el hecho de que si no se da un servicio de agua de calidad, si hay desabasto de agua, hay carencia como lo hemos visto y que se están cortando los pozos y no está el agua, la gente puede pensar eso, con justa razón, ¿no? Es decir, no voy a pagar porque no tengo el servicio de agua. Eso es lógico. Lo que no es lógico es que grandes consumidores o, como tú decías, personajes prominentes no paguen el agua y puedan tener el servicio, ¿no? Esto sería algo injusto o es injusto y por eso se está atacando. Tengo entendido que en esta administración, desde enero a la fecha, se han detectado, como yo te decía, muchas tomas clandestinas, incluso de empresas. El 70% nos decías, sí, al principio. Entonces, ese problema se está atacando, pero hay gente que no está pagando, ¿no? Y bueno, es un tema también complejo, pero tenemos que enfrentarlo y dar un resultado para ir captando más recursos. Me decías, bueno, ¿por qué tiene que pagar el servicio de agua la gente? Tiene que pagarlo porque es algo vital, pero el ZAPAC tiene que dar un buen servicio. Es a lo que nos estamos comprometiendo. Aparentemente con los recursos que tenemos, que ingresan diariamente, no se puede, porque hay que pagar deudas, hay que pagar salarios, hay que pagar lo que es el gasto corriente. Atender las fugas en la calle cuesta. Atender una reparación de los pozos tiene un costo elevado. Y bueno, esto nos deja, digamos, en un estado complicado. Pero yo te decía hace rato que se están ya generando pláticas con el gobierno federal, que vamos a atender nosotros, para que haya recursos del gobierno federal para que el ZAPAC pueda, por lo que te decía, componer la red hidráulica, darle mantenimiento, sí, a fondo, ¿no? Que se eviten las fugas, combatir las tomas clandestinas y desde luego un tema importante es la corrupción al interior y al exterior del organismo. Ahí será así implacable. Esa es una atención que debe darse del director general y de quien sea comisario, porque el comisario lo va a designar también en próximos días la Junta de Gobierno. Y esa es una tarea que el presidente municipal ha encomendado a su servidor para que obviamente se ataque de manera frontal. Pues muchos problemas hay que atenderlos, hay que resolverlos de manera inmediata. La verdad es que en el tema, por ejemplo, de las empresas, grandes empresas, nosotros hemos sido testigos, Andrés y yo, de que, bueno, empresas hoteleras en Cuernavaca
que se ha detectado que estaban pegadas a una toma clandestina de agua potable, y dices, es increíble que grandes cadenas nacionales e internacionales de hotelería hagan estos hechos que se roben el agua, pues para decirlo literalmente. Pero Andrés Lagunas, que tú conoces muy bien, que está aquí frente a nosotros en estos momentos de la entrevista, él ha planteado, Fernando, ¿y hasta dónde es posible esto? Hemos debatido, porque siempre nos gusta debatir en nuestros programas de tele, de radio, él ha planteado que un borrón y cuenta nueva, como se le hizo en Tabasco con 11,000 millones de pesos que debían habitantes de consumo de luz eléctrica, pues él dice, aquí las cosas tienen que resolverse desde arriba, desde una orden presidencial, con un borrón y cuenta nueva. No debe nada el ZAPAC a la Comisión Federal de Electricidad, y de aquí partimos para ir para adelante. ¿Cómo ves esta? Parece interesante. ¿Cómo ves esta propuesta? Bueno, pues como actualmente director del ZAPAC me parecería formidable, ¿no? Sí. Borrón y cuenta nueva, empezamos de cero, pero hay que cumplir, ¿no? Sí. Y sobre todo evitar los actos de corrupción, que el dinero se aplique como debe de ser, con transparencia, para que obviamente el servicio del agua sea de calidad, ¿no? Se aspira a tener un servicio de suministro de agua de calidad, porque en varios estados de la República sí existe. Sí. Es posible tener agua a un precio razonable, ¿no? Pero también que sea de calidad, que no falte ningún día del año, que sea accesible para todos los ciudadanos. Eso es a lo que debe aspirar el organismo. Pero bueno, volviendo al tema de los recursos, sí nosotros consideramos que debe haber una consideración más importante para que el ZAPAC pueda cumplir, porque también el ayuntamiento tiene el problema, y no solamente Cuernavaca, lo tienen muchos municipios, claro, en el país, y esto es importante porque sí se generaría una expectativa mejor, ¿no? Sabemos que es una empresa paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad, y podemos nosotros llegar a un arreglo con ellos de manera comercial, pero también sería importante que el gobierno federal interviniera para este efecto. Claro, una decisión de carácter político y no tanto administrativo, que pues quienes se encargan de la comercialización, de las cobranzas, dicen, me debe 150 millones de pesos y yo no sé, no entiendo de razones, ¿verdad, Fernando? Pues para concluir, algún mensaje a los habitantes de Cuernavaca, a los que tenemos agua y a los que no tienen agua, ¿qué decir un hombre a quien, pues hay que decirlo públicamente, se le reconoce verticalidad, se le conoce honradez, transparencia en su actuar como servidor público? Creo que no hay persona, yo no he escuchado hasta ahorita una persona que pueda decir palabras distintas a esto de Fernando Blumenkron. Creo que hoy podemos tener esperanza de que las cosas se van a hacer distintas. ¿Qué podrías decirle a la gente de Cuernavaca? Bueno, que el ZAPAC en estos momentos ya está trabajando para arreglar todos los problemas que hay en cuanto al abasto de agua en las colonias de Cuernavaca, las que tienen este problema en particular, pero todas las colonias, los poblados, porque el agua debe llegar, como yo decía, todos los días, que no falte. Aspirar a que no haya tandeos, por ejemplo, es un proyecto que se tiene, que todos los días haya agua y al mayor número de habitantes. Decías, Javier, ¿qué capital tiene actualmente su servidor? Obviamente es que durante todos mis años del servicio público, que son más de 30 ya, me he conducido precisamente con integridad, y eso es también algo que debe saber la gente, porque puede pensar que a lo mejor el perfil como abogado, como encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia, como secretario de Seguridad Pública, como magistrado electoral, no es para que yo esté como director general del ZAPAC, es un área de administración también, de administración pública, y en todos los cargos que he tenido he sido administrador de los recursos públicos, y eso me parece que es importante hacerlo con transparencia, con responsabilidad, y es lo que yo le ofrezco también a la ciudadanía. Pues muchas gracias por acompañarnos, y si nos permites mantener un contacto permanente, ya sea de los mensajes, de las quejas que podamos recibir de la ciudadanía a través de nuestro medio de comunicación, canalizarlas a las áreas correspondientes del ZAPAC, y pues mantener una comunicación permanente, que nos acompañes frecuentemente para saber cómo va avanzando la solución de los problemas del sistema de agua potable. Desde luego que sí, Javier. Muchas gracias. Gracias, muy amable Fernando. Gracias. Blumenkron Escobar, titular del ZAPAC en Cuernavaca. Punto por punto.